¿ya? Y el otro que se llama presencia, palabra y obras viales, ¿ya? Ahí vamos a entender por qué dice obras viales, ¿ya? Es como, está interesante la lección de esta semana. Me gusta harto el capítulo 40 del libro de Isaías. Uno de mis versículos favoritos está en Isaías, es el 30 y 31, ¿ya? Así que ahí para cuando lo quieran buscar después va a aparecer igual en la lección, así que ahí lo vamos a poder estudiar. Bien muchachos, les quiero pedir que me puedan acompañar, vamos a inclinar sus rostros, ¿ya? Así que ahí les voy a pedir que puedan inclinar sus rostros para orar. Amante buen Dios, Padre Santo, te damos gracias porque nos permite estudiar tu palabra, porque también nos has dado un día más de vida, Señor, en el que podemos compartir. Y ahora, mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad, que podamos tener entendimiento acerca de tu palabra y tus grandes verdades, Señor. Que esto sea edificante para nuestra vida, Señor, y también nos prepare para cumplir con la misión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, chiquillas, si van saliendo dudas, cualquier cosa, si quieren dar un comentario, por favor no sean tímidos, ¿ya? Por favor no sean tímidos y hablen nomás, ¿ya? Para que no sea solo un monólogo, ¿ya? Vamos a leer Sí, don Isaías 40, Ignacio. Isaías 40, 1 y 2, ¿ya? O no había conocido a la Fanny. Isaías 40, 1 y 2. Si alguien lo tiene, lo espero para que le pueda dar lectura. ¿Lo leo? Adelante. Isaías 41 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces de su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí aparece un asunto de castigo, ¿ya? Y justamente son varios textos los que apuntan hacia esto, ¿ya? Apunta hacia el final del castigo. Y miren, la lección dice que había algunos castigos administrados por Asiria, otros castigos administrados por Babilonia, y justamente el de Asiria, por ejemplo, es bien interesante como el castigo de Asiria. Quiero tomarme de algo que se suscitó la semana pasada, ¿ya? Que yo sé que se conversó, pero que me gustaría traerlo a colación. Resulta de que cuando mandan a ¿cómo se llama? Bersebas, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo. Ay, Ramsés. Rabseses, ahí está. Cuando mandan a Rabseses, resulta de que él era un comandante del ejército de Siria. Y en este caso, ellos empiezan a hablar mal de Dios, ¿verdad? Ellos dicen, no, ¿quién es tu Dios para que nosotros no podamos vencerle? Tu Dios no te salvará, así como los otros dioses no han salvado a sus naciones. Y ellos venían de conquistar varias naciones poderosas, como Laquis, como diferentes, como pueblitos chicos también. Entonces, aquí nosotros vemos y en un momento le dicen, incluso tu Dios es quien nos envía. Judá había tenido un contrato con Asiria. Ellos habían pagado por protección, ¿ya? Y como habían pagado por protección, ellos no habían sido destruidos, ¿ya? Por eso no habían sido destruidos, pero en un momento Asiria fue al lugar donde ellos tenían que estar y destruye a su hermano, destruye al resto de las tribus de Israel. Entonces, Israel, el resto de las tribus también adoraban a Jehová. Y es por eso que les dice, oye, pero si ya destruimos a tu hermano que también adoraba a Jehová, ¿por qué contigo no va a pasar lo mismo? Y justamente aquí
vienen como Asiria castigaba a los otros pueblos. Asiria y Babilonia eran dos pueblos totalmente diferentes. Babilonia conquistaba, pero también hacía sincretismo, hacía que las otras culturas a las cuales ellos conquistaban se inmiscuyeran en su cultura. Por eso vemos que en el libro de Daniel se les enseña a los príncipes del pueblo de Judá, se les enseñan las costumbres de Babilonia y se les enseña la cultura de Babilonia. Muy parecido a lo que hacía también Alejandro Magno cuando estaba conquistando Europa y Asia y el tema de Asia. Entonces, si nosotros vemos en ese sentido, tenían dos como posturas súper diferentes. Babilonia conquistaba, pero también educaba y hacía que la gente se hiciera parte de Babilonia. Asiria no. Asiria destruía, incluso hay una parte en la que dice que echaban piedras en las ciudades y luego echaban sal, para que no creciera absolutamente nada en ese lugar. Es una diferencia súper grande, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos el castigo administrado por Asiria, de la que Dios los libró cuando destruye el ejército de Sennacherib. Incluso después muere Sennacherib en manos de sus hijos, y el pueblo de Judá es totalmente librado. Aquí aparece Israel, ya se menciona como Israel, pero en realidad es Judá. Judá es el que es librado, que era en realidad la mezcla de las tribus de Judá y de Benjamín. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos que había un castigo que debía cesar. Isaías 41 y 2 promete el cese de ese castigo. Dice, no, el tiempo del castigo ha finalizado. Después estuvo también el castigo administrado por Babilonia, que fue cuando, ¿se acuerdan que Ezequías mostró todas las riquezas que tenía el reino? Y después obviamente fueron a saquearlo, si es obvio. Mostraste todas tus riquezas, eres un pueblo que no tiene un gran ejército comparado con los otros pueblos, entonces, y ya no tienes tratos con Asiria, que era el que te cuidaba, porque ahora están destruidos, su ejército está muerto. Entonces te regalaste, es así, te regalaste. Algunos de los que juegan ajedrez es como que sacaron al rey a jugar. Sacaron al rey a jugar y lo perdieron todo. Y lo perdieron todo. Y así pasó con Babilonia también. Y luego no solamente se queda ahí, sino que también estuvieron otras naciones contra las que Isaías presenta un mensaje en Isaías 14 al 23. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes logran evidenciar, había un cese, un castigo. Pero ¿de qué cese se está hablando? ¿De qué parar del castigo se está hablando? Mire, aquí aparecía el tema de que la palabra Siria aparecía, son datos importantes, interesantes, más que importantes de la Biblia, que aparece 43 veces en Isaías 7 al 38, ¿ya? Dice que aparece, pero aparece una sola vez en el resto de Isaías, que es en el capítulo 52, ¿ya? Y hace referencia a la opresión del tiempo pasado, entonces ya Asiria no vale en este tema. Pero se menciona también la liberación del exilio de Babilonia, y es sirio, y eso aparece en el 43 al 48, y aparece en las manos de Ciro, el persa, ¿ya? Y Ciro conquista Babilonia y libera a los exiliados de Judá. Y de hecho aparece en Isaías como una promesa, que Ciro liberaría también a Judá. Entonces vamos viendo de que los asirios al comienzo del capítulo 40 no es como lo que corresponde el tema del castigo, sino que avanza más bien al año 539, cuando Babilonia eh, deja regresar a los judíos poco tiempo después. Ahora, dice aquí que Isaías 39 tiene como transición los capítulos que al menos para algunos son importantes por el cautiverio de los descendientes de Ezequías, ya porque predicen la caída de Babilonia y la libertad que esto traería al pueblo de Dios. Miren, y aquí en el capítulo de Isaías 13
¿ya? Quiero que podamos leerlo. Isaías 13. Quiero que leamos un versículo que me llama mucho la atención, que es el 5, 13:5. Leo. ¿Sí? Por favor. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. O sea, ya se había avisado que se iba a destruir la tierra, pero también en el capítulo 40 ya anuncia ya que iba a ser el cese de esto. Primero se anunciaba la destrucción del pueblo y luego se decía que iba a haber un remanente. Isaías habla mucho de remanentes, de pequeños remanentes. Aquí dice que la conexión entre Isaías 40 promete que Dios pondrá fin al sufrimiento del pueblo. En realidad lo que trae la lección del día domingo es un consuelo para el futuro, para un pueblo que estaba siendo oprimido, ¿ya? Un pueblo que estaba siendo casi destruido, el Señor le promete un consuelo. Ahora, si ustedes me pueden decir algún caso donde el Señor haya prometido liberación de la opresión, que aparezca en la Biblia. Y me voy a quedar callado hasta que me respondan. Hable. Hablen. Liberación. Solamente quiero que me digan una ocasión donde haya habido liberación. Con Moisés. Con Moisés. ¿Ya? Esa es una de las ocasiones. ¿Y alguna promesa de liberación? A ver, quiero escuchar a Tito. ¿Alguna promesa de liberación que haya en las Escrituras, Tito? Liberación nos promete liberar del pecado. Libertad del pecado, Liberación de los demonios. de demonios. Qué fuerte, Carlos. También hay Liberación de otra la enfermedad. liberación. ¿Ah? Liberación de la enfermedad. De la enfermedad. Pero ¿saben que hay una liberación que promete el Señor que aparece en Apocalipsis? Que aparece la liberación de la opresión también. Al igual que en las plagas de Egipto, el Señor promete liberación a su pueblo a través de diferentes sucesos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Faraón, a través de su siervo Moisés, que libere a su pueblo, empiezan a venir unas plagas. Y me gustaría, aunque la lección no lo trata en ese sentido, muestra evidencia de una liberación, de cómo Dios ha libertado a su pueblo, a su remanente. Y en el caso de que ustedes lo puedan entender, también existe la liberación en el contexto de Apocalipsis, ¿ya? Dice que cuando se llenó la copa de la ira de Dios, se derramó sobre la tierra, ¿ya? Las 7 copas y se derramaron sobre la tierra esa ira. Entonces ahí aparecen las 7 plagas. Las 7 plagas vienen en respuesta al clamor del remanente de Dios. Ahí está. Vienen en liberación. Entonces nosotros a veces vemos la liberación como un castigo divino de Dios hacia ciertos pueblos, hacia ciertos momentos. Pero ¿saben qué? No está más alejado de la realidad el pensar que Dios está solamente castigando. Aquí dice que Dios promete consuelo para el futuro. Dios nos dejará que nosotros pasemos por pruebas tan fuertes que no podamos soportar. Lo dice la Escritura. Y aquí el Señor no iba a dejar que su pueblo fuera destruido completamente, sino que estaba prometiendo la liberación. ¿Saben qué? En el tiempo del fin, el pueblo de Dios será oprimido muy fuertemente. Pero la promesa es que Dios no va a dejar que el pueblo de Dios sea destruido, sino que dará la liberación en el momento oportuno. Hay promesas en las Escrituras, promesas que debemos hacer nuestras.
promesas en las que el Señor promete liberarnos, promete poner fin al sufrimiento. Y la más linda promesa que yo encuentro en las Escrituras es cuando dice: "No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas habrán pasado". No sé si hay una promesa más linda dentro de las Escrituras, el, el prometer ese momento de gozo completo, de felicidad, que ya no va a ser reversible. O sea, ahora eres feliz o eres feliz para siempre, si ese es el tema. Ya no hay otra alternativa. Y el Señor lo promete así. Ahora, ¿de qué sirve nuestra fe si no confiamos en esas promesas? ¿De qué nos sirve tener fe si no confiamos en esa promesa? Sobre todo en esa promesa. ¿Saben qué? La fe para nosotros es algo sumamente importante. Hace unos días leía lo siguiente, decía que a veces nosotros tenemos fe en que Dios es el Salvador, en que Dios puede salvar a muchos, pero a veces no tenemos fe en que puede salvarnos a nosotros, de las diferentes circunstancias en las que vivimos. Y Dios puede salvarnos a nosotros. Es necesario ejercer la fe en las pequeñas y en las grandes cosas, porque la fe es el motor del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo quería compartir, sobre todo en este día del día domingo, es que ustedes no piensen que las promesas de Dios son para otros. Las promesas de Dios son para ustedes. Tienen que reclamarlas ustedes. Porque si están en las Escrituras es porque Dios quería que ustedes las supieran. Dice el Señor que tiene planes para bien y no para mal para sus hijos. Entonces, muchachos, reclamemos las promesas de Dios, hagámoslas nuestras, y que el Señor sea nuestro guía y sobre todo sea nuestro consuelo. Tenemos la maravillosa promesa, una de las promesas más lindas también de las Escrituras, es la que dice que vendrá otro consolador en mi lugar, que es el Espíritu Santo. Pidamos el derramamiento del Espíritu Santo y aceptemos la influencia divina cada día en nuestra vida. Bien, eso tenía que ver con respecto al día domingo. Perdón, yo me explayo mucho, son muchas las cosas que hay que ver y es poco el tiempo, ¿ya? Así que les pido perdón ahí. Y saben que el siguiente versículo, el siguiente día, aparecía la continuación de Isaías 40, decía lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que no necesitan seguir sufriendo, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne justamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Me gustan mucho estos versículos, mucho, porque me llaman a lo que apuntaba al final de este día, apuntaban al ministerio de Cristo, de cómo Cristo iba a ser la verdadera liberación del pueblo de Israel. Cristo iba a ser la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. El Señor siempre promete libertad a su pueblo, y en este momento promete libertad de la esclavitud del pecado, a través de Jesús. Y justamente dice: vos que clama en el desierto. Es el mensaje que apuntaba Juan el Bautista. Estaba preparando el camino para Jesucristo. Decía: vos que clama en el desierto, y llamaba a todos al arrepentimiento, para que una vez que llegado Jesús pudiera empezar con su ministerio, tuviera muchas personas que ya le siguieran. Entonces estaba preparando el camino. Juan estaba preparando la calzada
para el Señor. Y aquí lo dice, el mensaje de Juan era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que el bautismo que predicaba era de arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo tanto, la obra vial era el arrepentimiento. Para acercarse a Dios tiene que haber arrepentimiento. La disposición de alejarse del pecado para recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios. Miren, la presencia de Dios solamente se puede manifestar cuando tú quieres alejarte del pecado. Antes de eso no se va a manifestar la presencia de Dios en tu vida. Y ¿saben qué? El arrepentimiento, algunos lo ponen así como que el arrepentimiento es algo nuestro. Y no, quiero decirles que están equivocados. El arrepentimiento viene del Señor. Solamente Dios te puede dar verdadero arrepentimiento. Entonces, a nosotros el único trabajo que nos queda, ¿saben cuál es? El único trabajo que nos queda es tener la disposición para pedir el don del arrepentimiento y para alejarnos del pecado. Puede que incluso en algún momento no estés arrepentido del pecado que hayas cometido. Pero si le pides perdón a Dios y si le pides que Dios te ayude a dejar ese pecado, el Señor pondrá el arrepentimiento. Porque no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Y el remordimiento es lo que nace del hombre. Pero el arrepentimiento nace solo de Dios. Entonces aquí, a lo que nos llamaba en la lección, decía, la obra vial es el arrepentimiento, la disposición a alejarse del pecado para recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios. ¿Sabes Ignacio, qué? ¿Sí? quería Adelante, decirte, sí, que Judas, por ejemplo, tuvo remordimiento, por eso tuvo ese final en su vida. Ujú. Él realmente, Dios no obró en su vida para que tuviera un arrepentimiento sincero, sino que tuvo remordimiento, ¿no? Así es. Fue Pedro el que tuvo arrepentimiento, si ustedes se ponen a pensar un poquito ahí. El Señor, la verdad es que muchas veces, ¿saben que como cristianos ya llevamos algún tiempo en la iglesia algunos y tendemos a ser muy duros con nosotros mismos? Tendemos a ser muy duros y decir, no, que estamos haciendo todo mal, que cómo no eres capaz de ser fiel. Y me pasa mucho, lo digo de antemano, me pasa mucho de preguntarme por qué no puedo ser fiel. Y siempre me acuerdo de Pablo cuando dice que el bien que quiero hacer, eso no puedo hacer, y todo el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Saben qué? Es muy fuerte cuando tú lo empiezas a vivir de esa manera. Pero ¿saben qué? Lo más lindo es que está la gracia de Dios. Y nada es más grande que la gracia de Dios. Nada es más hermoso y está más a disposición del ser humano que el perdón de los pecados. Entonces, acerquémonos a Dios a rostro descubierto, sin ocultarle nada, para que Dios sea realmente nuestro Redentor, nuestro consuelo, nuestro perdonador y siga siendo nuestro Salvador. La gracia de Dios no puede ser limitada, no debe ser limitada. La gracia que Jesús vino a mostrar a través de la cruz está disponible para nosotros. Y aquí lo único que dice es, preparen su corazón, preparen su vida para la venida del Mesías, porque la venida del Mesías está cerca. Así como Juan lo anunciaba, la venida del Mesías está cerca, su segunda venida está cerca. Y necesitamos demostrar que nuestro corazón quiere alejarse del pecado. Que el arrepentimiento sea una realidad presente en nuestra vida y que nos pueda guiar hacia la santificación, que es justamente lo que quiere Dios para nosotros. Quiero que leamos un último versículo para ir terminando, ¿ya? Quiero pedir que podamos leer Isaías 40, del versículo 6 al 8.
Isaías 40, del 6 al 8. Y le voy a pedir a Yanil que lo pueda leer, por favor. Ya, leo. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Saben qué? Aquí habla de la hierba. Quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la hierba en cuanto a lo efímero que es su vida? No hay diferencia. La hierba se seca y se echa a perder. Nosotros morimos y nos echamos a perder también. Nuestro cuerpo se descompone y nuestra vida es muy corta. Es por eso que no debemos basar nuestra confianza en hombres. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en hombre. Pero en lo que sí podemos confiar es en la palabra segura del Señor, ya que permanece para siempre. Que nuestra confianza esté en Dios. Miren, los hombres tendemos a decepcionar. No confíen en mí porque yo decepciono. No confíen en muchas personas porque van a salir decepcionados. Pero confíen en Dios, porque su palabra no cambia, su palabra no decepciona, y Dios nunca va a decepcionarlos. Que esta sea nuestra enseñanza de hoy, para que sepamos dónde basar nuestra confianza. Que el Señor les bendiga. Gracias, Ignacio. Una lección muy completa de ayer y hoy, muy bonita. Y bueno, gracias por eso. No sé si nos quieres dirigir en la oración final. Bueno, sí, no hay problema. Oremos. Amante buen Dios, Padre Santo, gracias porque tienes tantas promesas hermosas para nuestra vida. Porque si no confiamos en esas promesas, Señor, no sé qué estamos haciendo. Pero ayúdanos a tener esas promesas en nuestra mente. Pero sobre todo la promesa del perdón de nuestros pecados. La promesa de que nos harás limpio. De que si nuestros pecados fueren como el carmesí, Señor, vendremos a ser como blanca lana. Si tu perdón está en nosotros. Señor, te pedimos que nos muevas a arrepentimiento. Para que llegado el día, Señor, de tu segunda venida, Señor, puedas encontrar un pueblo preparado y dispuesto a encontrarse contigo. Señor, te pido que nos ayudes a confiar solamente en ti, a poner nuestra confianza en el perdón de nuestros pecados a través de tu gracia salvadora. Que nos ayudes a poner nuestra confianza en las promesas que nunca han fallado, en el carácter de un Dios inmutable, que no varía según el estado de ánimo, Señor, sino que siempre está ahí para nosotros. Permítenos tomarnos de tu mano y alcanzar la salvación tan anhelada para nuestras vidas. Que podamos vivir en esta tierra un adelanto de lo que será nuestra vida contigo en el cielo. Quédate con nosotros ahora, bendícenos durante este día y que podamos seguir repasando la lección durante esta semana. Te lo pedimos por Jesús. Amén.